Mateo capítulo 21, verso 12 hasta el verso 17. Dice la palabra del Señor para bendición de nuestras vidas. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Quiero que meditemos en la palabra del Señor bajo el título: Jesús purifica el corazón. Jesús purifica el corazón. Aleluya. En este pasaje, cuando vemos a Jesús que hace su entrada triunfal a Jerusalén y llega al templo, lo vemos dándole vuelta a la mesa de los cambistas, y vemos cómo también echa fuera a los mercaderes corruptos que abusaban de los miles de peregrinos que acudían al templo para buscar a Dios y para servir al Señor. En este ejemplo que vemos aquí, en estos versos que hemos leído, el Señor nos está dando una lección práctica de la única manera de obtener también el reino, de obtener la justicia, alabado sea el Señor, y de ver cómo Él puede también limpiar nuestro corazón y limpiar nuestra vida. Y a medida que vayamos desarrollando este título, este tema, usted me va a comprender mejor. Entonces, en primer lugar, el templo era el símbolo del corazón de Israel. El templo que había en Jerusalén, que era el lugar donde el pueblo se reunía para buscar a Dios y para ofrecer sus sacrificios, era precisamente el símbolo. El templo era el símbolo del corazón de Israel, del corazón de la nación. Hablar del templo era como hablar del corazón del pueblo, era como hablar del corazón de la nación. Y nos dice el verso 12 y verso 13 que cuando Jesús entró en el templo en Jerusalén, se dirigió precisamente, cuando entró a Jerusalén, se dirigió precisamente al templo, que era el corazón espiritual de Israel. Él hace su entrada triunfal, hace su entrada a la ciudad, y de una vez usted ve que Él se dirige al templo. Estamos diciendo que el templo era el corazón de la nación, y fue el primer lugar a donde Cristo quiso entrar cuando llegó
a la ciudad. Aleluya. Usted ve también que el propósito del templo, que era el corazón de Israel, era muy importante. Había un propósito muy importante en ese lugar, pero lamentablemente ese propósito se había cambiado. Cuando usted mira el verso 12, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínense a usted al Señor entrando al templo, volcando las mesas de los cambistas, dándole vuelta a esas mesas. Salieron a volar esa cantidad de monedas para una parte y para otra, porque era que había bastante. Imagínese usted a Cristo dándole vuelta a todas esas mesas, y luego se va al lugar donde estaban los que vendían palomas, vendían corderitos y vendían de todo eso, y agarró esas aulas de las palomas y las botó también. Y mejor dicho, diría, yo creo que los discípulos de Jesús, cuando lo vieron hacer todas estas cosas, ¿qué dirían? Esta faceta del maestro, donde la tenía escondida. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero mire que precisamente Él les dice en este verso 13 que el templo, que era el corazón de la nación, Dios había permitido que estuviera ahí con un propósito. Y el propósito de ese lugar era promover la oración a Dios. Porque Él dice, porque escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. O sea, el propósito del templo, que era el corazón de la nación, era promover la oración a Dios, era promover la adoración, y era promover la comunión con Dios. El propósito de ese lugar, que era el corazón de la nación, era promover también el estudio y la obediencia de la palabra de Dios. O sea, el propósito de ese lugar era para que el pueblo se acercara a Dios, era para que el pueblo tuviera comunión con Dios, era para que el pueblo disfrutara de la presencia de Dios, era para que el pueblo fuera bendecido, fuera ministrado de manera especial. Pero el Señor dice que ellos habían convertido el corazón espiritual de la nación. El Señor dice que lo habían convertido en cueva de ladrones. O sea, habían hecho de ese lugar, le estaban dando un servicio que no merecía. Estaba dándosele, pudiéramos decir así, un uso que no era el debido para ese lugar que se había hecho precisamente con el propósito de que Dios fuera glorificado y el pueblo fuera bendecido de manera especial. Entonces, cuando usted mira en el verso 12 lo que el Señor hace, la acción que encontramos aquí es el símbolo de la limpieza. Cuando Jesús llegó al corazón de la nación, ¿cómo estaba el corazón de la nación? Lo habían convertido en cueva de ladrones. Habían hecho de ese lugar un lugar donde el pueblo no se deleitaba de verdad recibiendo la bendición de Dios. En otros términos, Dios no estaba en ese lugar, no estaba la presencia de Dios como debía de estar.
Y Jesús, cuando llega y mira todas esas cosas y todo lo que se hacía, dice: ¿cómo va a estar la presencia de Dios si este lugar está sucio, este lugar no está limpio? Aquí se están haciendo cosas que no se deben hacer. Y entonces lo que el Señor dijo es: hombre, para que la presencia del Señor aquí pueda ser real, hay que limpiar esto. Entonces comenzó a limpiar, a volcar las mesas de los campistas, la mesa de los que vendían las palomas. Bueno, eso fue una situación tremenda. Gloria al Señor. En segundo lugar, este acto simbólico que hizo Cristo al volcar las mesas de los campistas y la silla de los que vendían paloma, nos enseña que Jesús quiere limpiar el corazón del ser humano. Porque al hacer esto en el templo, les estaba diciendo a ellos: ustedes no pueden servir a Dios de cualquier manera. Ustedes no pueden adorar a Dios de cualquier manera. Ustedes no pueden exaltar a Dios de cualquier manera. Ustedes no pueden rendirle un sacrificio a Dios de cualquier manera. Entonces, cuando Él hizo todo eso que vemos ahí, precisamente lo que estaba diciendo: aquí se necesita limpieza para que la gloria y la bendición y el poder de Dios se pueda manifestar. Alabado sea el Señor. Entonces Jesús nos enseña que su propósito es limpiar el corazón del hombre. El propósito del Señor es limpiar mi corazón. El propósito de Cristo es limpiar su corazón. El propósito de Dios, amigo y amiga que está con nosotros en esta noche, es limpiar su corazón. Alabado sea el Señor. Miren que la palabra de Dios nos enseña que el corazón del hombre, después que el hombre pecó, después que el hombre le falló a Dios, después que Adán y Eva quebrantaron el mandamiento de Dios, el corazón del hombre quedó en una situación bastante complicada. En Jeremías, el capítulo 17, el verso 9, hablando el Señor de la condición en la que había quedado el corazón del hombre, Él dice: engañoso y perverso, más que todas las cosas, es el corazón. ¿Quién lo conocerá?, pregunta él. Miren que el corazón del hombre, después de la caída del hombre, quedó en dos condiciones muy lamentables. Primero dice que es perverso. Alabado sea el nombre del Señor. Dice engañoso y luego dice perverso. O sea, el corazón del hombre era limpio, el corazón del hombre era recto, pero después de la caída, el corazón del hombre se volvió engañoso y el corazón del hombre se volvió perverso. Ese es el corazón del hombre. Y dice: ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Entonces, esa es la condición del corazón del ser humano. Y uno no lo conoce. Usted no me conoce a mí el corazón. ¿O sí? Yo no le conozco a usted el corazón. Usted me puede ver a mí aquí predicar, pero usted no sabe lo que hay en mi corazón. Usted puede predicar, usted puede cantar, usted puede hablar en lengua, usted puede danzar, pero vaya a ver qué hay en su corazón. Y es que a veces ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. ¿Sí? Porque a veces uno habla, yo he hablado con personas. Por ejemplo, yo estuve el caso en una de las iglesias que pastoreé en Cúcuta. Un hombre, hermano, que ese señor no partía un vaso. Uno lo veía a simple vista y era el sello de la humildad. De vez en cuando iba a la iglesia, la esposa también,
La mamá de la esposa era una hermana muy fiel y se congregaba y perseveraba y estaba ahí en la iglesia. Esa mujer hacía con ese hombre lo que ella quería, que ella sí era tremendita. Y él, mejor dicho, muy humilde. El hecho fue que un domingo en la tarde, mientras estábamos nosotros en el culto, ella, al frente de la casa donde vivían, había un baile. Ella se fue allá a bailar y él quedó con los niños en la casa. Entonces al rato ella venía y él le decía, pero mi amor, hágale la comida a los niños, mire, ay, para eso usted también es el papá, y arrancaba y se iba otra vez. Bailaba, daba unos 2, 3 brincos allá y venía otra vez. Y ahí iba la discusión, volvía y se iba. Ya creo que dejaba pasar un disco de eso, una música, y luego volvía a la casa a ver cómo estaba el asunto y él mirando. Hasta que le dijo, bueno, al fin y al cabo, ¿usted qué va a hacer? ¿Le va a hacer comida a los muchachos, sí o no? Le dijo, no le voy a hacer, ¿y qué? Y se dio la vuelta para irse otra vez. Dice este hombre que inmediatamente él sintió cuando algo le cayó en la cabeza. Dijo, pastor, como cuando algo se le cae a uno así, y comenzó a bajar. Y yo sentía cuando eso me iba llenando, me llenó la cara, me llenó el cuello y me bajó hasta la planta de los pies. Cuando eso me bajó hasta la planta de los pies, me dijo así, yo ya no era yo. Él me dice, se me metió el diablo en las cosas. Me levanté y agarré un cuchillo que había en la cocina. Y antes de que ella saliera de la puerta de la casa, le dio 2 puñaladas a cada parte de atrás. Claro, para ella eso fue porque ese hombre, imagínense, le estoy diciendo, hermano, creo que ese hombre hasta para matar una cucaracha le daba pesado. Y cuando ella le da el frente, porque ella voltea, inmediatamente le da otra puñalada acá y le agarra un seno y se lo parte en dos de una cuchillada. Ella cae al piso, se le tira a este hombre encima y ella, pues imagínese, agarró, hermano, el cuchillo para que pues no le fuera a hacer daño, que era como le volvió los dedos. El hombre estaba de verdad poseído. Hermano, le pegó unas puñaladas a la cara, eso le cortó esto aquí. Mejor dicho, eso volvió esa mujer, una muchacha de unos 25 años. Estábamos nosotros el domingo en la tarde ahí en el culto, cuando sonó el celular, ya estábamos terminando. El celular de una de las hermanas de ella que congregaba con nosotros, y de una vez se soltó a llorar y vino y le dijo a la mamá, ya usted se imagina el ambiente que se forma, y uno tratando de controlar la situación, y ella lo que alcanzó a mirar fue, vio, pastor, mataron a Sandra, pastor, mataron a Sandra, Sandra era la muchacha. Y entonces, bueno, ya terminamos el culto y todo el mundo corra para el hospital a ver, porque en esa que está él encima de ella dándole con ese cuchillo, un vecino, uno de los niños salió corriendo, le dijo a un vecino, el vecino vino, no sé si fue con un palo, para que le dio un piestazo al hombre y lo botó, porque no había otra forma. Iba pasando un carro, eso de la policía, la echaron del carro y para el hospital. Le tengo buena noticia, ella se salvó, gracias a Dios. Eso sí la cosieron como cuando se cose cualquier cosa. Porque yo creo, esos médicos todos pensaban menos que esa muchacha iba a vivir. Nosotros en el culto lo que hicimos fue, porque ella era de esas muchachas que entran, se reconcilian, vuelven y se salen, vuelven y se entran, vuelven y se salen, le dije, Señor, al menos permita que no se pierda. Tenga misericordia de ella. Y bueno, el resto de la historia es pues, cuando me inviten para tomar café o algo, me la cuento. El hecho fue que a él se lo llevaron al puesto de policía de ahí del barrio, y al día siguiente él me mandó a llamar. Pues yo fui
Y cuando ya entré donde él estaba, ese hombre se me lanzó y me abrazaba y lloraba, hermanos. Lloraba y terrible. Y bueno, y uno lo primero es, ¿qué le pasó? Dijo, pastor, no sé qué me pasó. Entonces fue lo que me dijo. Yo lo único que sentí fue que me cayó algo encima. Pastor, maté a mi esposa. Él decía, maté a mi esposa. Pastor, si yo no tengo ánimo ni para matar una cucaracha, ni para matar maté a mi esposa. Yo no creí que yo fuera capaz. Y que en mi corazón hubiera tanta maldad para hacer lo que yo hice. Por eso le digo que ni uno mismo se conoce. Y de repente habrán sucedido cosas en su vida que usted dice, pero ¿cuándo, Dios mío? Y la gente que lo conoce dice, pero ¿usted hizo eso? Si usted no es así, me extraña. Es como cuando llaman a la hermana y le dicen, mire, el niño suyo cascó a otro peladito aquí en la escuela. Y usted le dice, pero hijo, si esa faceta yo no la conocía, usted nunca le ha enseñado eso. No hay necesidad de que lo enseñe. El corazón es engañoso y perverso. Así que uno no se debe confiar ni en uno mismo. Amén. Uno no se debe, yo lo que mi corazoncito me diga, porque él lo que me diga eso es no, él es engañoso y perverso. El único que conoce el corazón del hombre es Dios. Y así quedó el corazón del hombre después de la caída. Y mire que como el corazón del hombre quedó en esa condición, Satanás lo convirtió en su taller. Satanás lo convirtió en ese lugar donde él podía fabricar lo que él quisiera. Y usted por eso mira también en Mateo el capítulo 15, verso 19 y verso 20, dice la palabra del Señor, hablando Cristo de la contaminación del hombre, dice que es del corazón del hombre de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios y bueno, todas aquellas maldades que el hombre se pudiera imaginar salen de su corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, miren que en ese estado de caída Satanás agarró el corazón del hombre y lo convirtió en su taller. Lo convirtió en ese lugar donde él puede hacer lo que quiera y puede mover a la persona para que la persona haga cosas que ni siquiera él se ha imaginado que puede hacer. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que Cristo quiere entrar en el corazón del hombre. Usted ve que cuando entró a Jerusalén se fue directamente al corazón de la nación, y el corazón de la nación era el templo. ¿Y cómo estaba el templo? Según lo que vemos en el verso 12, estaba sucio. ¿Y qué hizo el Señor al volcar esas mesas? Quiten eso de aquí, esto para acá, y una cosa y otra. Estaba diciendo, no, esto hay que limpiarlo, el corazón hay que limpiarlo, y eso es lo que Cristo quiere hacer con el corazón del hombre. El Señor quiere limpiar el corazón del hombre. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Entonces miren que cuando Cristo entra en el corazón, Él entra en el corazón para echar, para sacar, para botar todo lo que hay en el corazón que no le agrada a Él. Por eso usted mira en Mateo capítulo 12, el verso 43 y verso 45, hablando del espíritu del hombre que sale de él. Dice que cuando el espíritu del hombre sale de él, anda por lugares secos, buscando un lugar, buscando reposo, pero cuando no lo halla, ¿qué dice? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, encuentra la casa barrida, limpia, adornada,
Y dice, wow, terrible. Dice que va y se busca otros 7 espíritus, no como él, peores que él. Y vienen e invaden esa casa. Pues miren que aquí hay una enseñanza maravillosa. Cuando el Señor llega al corazón del hombre, Él llega para limpiarlo. Llega para sacar del corazón del hombre todo lo que no sirve. Y eso fue lo que el Señor hizo con su vida y hizo con mi vida. El día que el Señor entró a nuestra vida, hermano, Él llegó para limpiar nuestro corazón. Llegó para sacar de su vida y de mi vida lo que no servía. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo ha limpiado nuestro corazón con su sangre preciosa. Y eso es lo que Él quiere hacer, entrar en el corazón del hombre para limpiarlo. Pero también nos dice que después que Él entra a mi corazón y se sienta ahí en ese trono, Él lo limpia. Limpia mi corazón, lo adorna, lo llena con su presencia. Yo tengo que preocuparme por cuidar que mi corazón permanezca limpio, que mi corazón no se vuelva a ensuciar. Usted se da cuenta de esta purificación del templo. Hubieron 2 purificaciones. Llegó a la primera y limpió, pero luego vuelve y ya lo tenían invadido otra vez, y vuelve y lo limpia de nuevo. Yo tengo que cuidar mi corazón. Cristo llegó a mi vida y lo limpió. Sacó de mi corazón al diablo, sacó los demonios, sacó sus mesas, sacó todo lo que tenía y lo echó fuera. Y Él se sentó en el trono de mi corazón. Y ahora la vida de la persona es diferente. Por eso usted dice que ve que la casa está barrida, está limpia y está adornada. Porque eso es lo que hace Cristo cuando llega al corazón del hombre. Barre ese corazón, limpia ese corazón, adorna esa casa, y nuestra vida cambia. Somos nuevas criaturas, ya no somos los mismos de antes, somos distintos. Yo debo cuidar eso que Dios ha hecho en mi vida, porque si yo me descuido, esas cosas que salieron de mí, esos espíritus que salieron de mí, esos vicios, esos malos hábitos, esas malas costumbres que salieron de mí, está el corazón de Mario. ¿Cómo está la vida de Mario? Y de vez en cuando aquello que había en su vida se da la vueltica y llega y se asoma por la ventana de su vida y dice: vamos a ver cómo está Lucrecia, vamos a ver cómo está María. Últimamente me he dado cuenta que no está yendo mucho a la iglesia, no la veo como muy consagrada, no lo veo como muy fiel. Vamos a darnos una vueltica a ver qué está pasando con él, qué está pasando con ella. No veo que ore, no veo que lea la Biblia, no veo como esa dedicación que tenía antes. Porque el diablo sabe quiénes somos y sabe cómo andamos también. Sí, hermano. Se da cuenta, ese se vivía asomando de vez en cuando. Mire que cuando estos hijos de un tal Exeba vieron que Pablo echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, dieron otro exorcista también y cómo hacerlo. E inmediatamente encontraron a uno, pero bien endemoniado, y dijeron: vamos a echar fuera a ese que está bastante poseído. Y se fueron. Y como no conocían a Jesús ni habían tenido una experiencia con él, se fueron al endemoniado y le dijeron: en el nombre de que predica Pablo, te echamos fuera. Y el demonio, usando las cuerdas vocales de este pobre hombre, habló y le dijo: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Yo se imagino, eso no es un libro de carrera de uno. Lo que pasa es a esto no le dio chance de correr. Entonces, eso lo pone a uno a pensar. Le dice: conocemos a Jesús,
Sí, lo conocemos, lo respetamos y temblamos. Y sabemos quién es Padre. También sabemos quién es Él. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y usted conoce el resto de la historia. Se les abalanzó, hermano, y eso fue terrible. Entonces el diablo conoce su vida. Sabe cuando usted está firme. Sabe cuando usted está buscando a Dios. Sabe cuando usted ya no está orando. Sabe cuando usted ya no está consagrándose. Sabe cuando usted y yo estamos mirando lo que no debemos mirar. Sabe cuando estamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Ellos están al tanto de todo. Y dicen, no, pero vamos a darnos una vueltica porque últimamente me he dado cuenta que ha estado como aflojando en las cosas. Por eso usted y yo tenemos que cuidar nuestro corazón y permitir que la presencia de Dios siga siendo una realidad en nuestra vida. Hermano, su corazón y mi corazón no puede estar vacío. Si mi corazón está vacío de Dios, Satanás lo va a convertir en su taller. Satanás lo va a convertir en su morada. Satanás lo va a convertir en su casa. Pero si mi corazón está lleno de la presencia del Señor, Él puede dar las vueltas que sea y va a decir, no podemos entrar a ese corazón, no podemos entrar a esa casa, porque ahí está el Señor. Por eso nos debe preocupar la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en la iglesia. Que en la iglesia no falte la presencia de Dios. No falte la bendición de Dios. Mientras la gloria, el poder y la presencia de Dios esté en medio nuestro, no importa el diablo, no importan los brujos, no importan los satanistas, porque el Señor siempre va a estar en medio nuestro para darnos la victoria. El problema es cuando el Señor no está. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces miren que el propósito de Él es limpiar el corazón del hombre. Pero para Él limpiar el corazón del hombre, el hombre debe permitirle a Él que entre en su corazón. Y es el propósito de Cristo, entrar en nuestro corazón. Amén. Usted ve que entró la primera vez, el templo estaba sucio y lo limpió. Se fue. Y después en otra entrada que hizo al templo, los de las palomas habían recogido sus palomas, los campistas sus mesas, habían acomodado otra vez. Digo, esta vez que es como un juguete. Pero volvió y lo limpió. Pueda que hayamos cometido errores y que le hayamos fallado a Dios y de pronto nos hayamos alejado de Él, pero si nos volvemos de todo corazón, Él entra de nuevo. Y si me toca echar juguete allá adentro, echa fuerte, pero lo deja libre, hermano, y rompe esas cadenas para que usted y yo le podamos servir a Dios. Proverbios 23:26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hay gente que dice, yo quisiera cambiar, pastor, pero no puedo. Hermanos que le dicen a uno, pastor, yo quiero cambiar, pero no puedo. Amigos que le dicen a uno, yo quisiera cambiar, pastor, pero no puedo. Aquí el Señor está diciendo, solo déjeme entrar. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré. Lo importante es que usted diga, Señor, entra en mi corazón. Lo importante es que usted diga, estoy cansado de vivir a mi manera y quiero ahora que Cristo sea el dueño de mi vida. Eso es lo importante. Lo demás no importa. No que el diablo está allá en mi corazón, eso no importa. No que allá tiene unos demonios con él, tampoco importa eso. No que allá metió unos vicios y unos hábitos, eso no importa. Lo que importa es que usted le diga, Señor, entre en mi corazón. Deje que el Señor entre y Él se encarga de lo demás. A su nombre sea la gloria. Termino. Miren los resultados de un corazón limpio.
Porque cuando Cristo entra y limpia, usted ve aquí que Él entró y limpió el templo, y mire lo que sucedió. En primer lugar, uno de los resultados del corazón limpio es que en la vida de esa persona se pueden cumplir los propósitos de Dios. Usted mira el verso 13, dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea, cuando el Señor limpió el templo, ahora sí el templo quedó para que se hiciera oración. Ahora sí estaba para cumplir el propósito para el cual estaba en ese lugar, y era para buscar a Dios y para servir a Dios. Mire, hermano, cuando su corazón y mi corazón está limpio, Dios puede cumplir los propósitos que tiene con nuestra vida. Porque si algo quiere Dios es trabajar en su vida. Si algo quiere Dios es trabajar en mi vida. Pero Él lo va a hacer en un corazón limpio. Va a trabajar en la vida del hombre y la mujer que tiene un corazón limpio. La palabra de Dios dice que en 2 Timoteo capítulo 2, verso 21, dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil, santificado al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios quiere obrar en una iglesia con un corazón limpio. Dios quiere obrar en un creyente con un corazón limpio. A medida que usted y yo limpiemos nuestro corazón, le estamos permitiendo a Dios que trabaje y use nuestra vida para su gloria y para su honra. Otro resultado del corazón limpio es que uno puede disfrutar de los privilegios que antes no tenía. Mire el verso 14. Y vinieron a él, ¿a dónde? En el templo, ¿quiénes? Ciegos y cojos. ¿Y qué hizo con ellos? Los sanó. Estos vinieron. ¿Cuándo vinieron? Cuando se dieron cuenta de lo que el Señor hizo en el templo. Y que ahora en el templo se estaba dando culto, se estaba adorando y se estaba sirviendo a Dios como era. Oye, los cieguitos dijeron: llévenme al templo. Los cojos dijeron: llévenme al templo. Los que no veían, ese día hubo milagro. Ese día el Señor se manifestó, y estos que carecían de privilegios comenzaron a disfrutar de privilegios que no tenían. Porque dice que los sanó. O sea, los ciegos comenzaron a ver. No podían ver, pero ahora veían. Los cojos no podían caminar, pero ahora podían caminar. O sea, privilegios que antes no tenían, comenzaron a disfrutarlos. ¿Cuándo? Cuando el Señor entró y limpió el templo. Cuando su corazón y mi corazón es limpio, comenzamos a disfrutar de privilegios que antes no disfrutábamos. Comenzamos a disfrutar de bendiciones que antes no disfrutábamos. Comenzamos a experimentar la gloria de Dios que antes no disfrutábamos. Alabado sea el Señor. Y algo más, otro resultado del corazón limpio es que a esa persona se le da libertad para alabar, para adorar y para exaltar a Dios. Usted mira el verso 15, dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, oiga, en el corazón de la nación, y diciendo: Hosanna al Hijo de David, ¿qué hicieron? Se indignaron y le dijeron: oye, lo que eso dice. Jesús le dijo: sí, nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza.
Miren que ahora por todo lo que el Señor está haciendo, hermano, hay un júbilo de alabanza. Hay libertad para alabar a Dios. Los muchachos alaban a Dios. Los niños alaban a Dios. Los que estaban ciegos comenzaron a alabar a Dios. Los que estaban cojos comenzaron a alabar a Dios. Todo el pueblo comenzó a alabar a Dios por lo que Dios estaba haciendo. Miren que cuando el corazón está limpio, uno tiene también libertad para alabar. Uno tiene también libertad para adorar. Uno tiene libertad para exaltar a Dios. Uno tiene libertad para bendecir al Señor. Uno tiene libertad para decirle: Señor, te amo. Señor, tú eres mi vida. Señor, te adoro. ¿Qué sería de mi vida sin ti? Hay libertad en la persona para darle gloria a Dios. Pero cuando uno tiene problemas en su corazón, cuando uno está permitiendo cosas en su vida que no debe permitir, cuando uno está dañando su comunión con Dios, uno no tiene libertad para adorar. Uno no tiene libertad para alabar. Uno no tiene libertad para exaltar a Dios, porque su conciencia le va a decir: oye, pero ¿para qué vas a adorar? ¿No ves lo que estás haciendo? ¿No ves lo que estás mirando? ¿No ves cómo te estás comportando? Y comienza la conciencia a decirle a la persona: hombre, usted no está bien. Hombre, lo que usted está haciendo no está bien. Mire que usted hizo esto. Mire que usted hizo aquello. Y eso nos va a robar la libertad para rendir una verdadera adoración, un verdadero servicio, un verdadero compromiso con Dios. Y la mejor forma de tener la conciencia tranquila es teniendo un corazón limpio. ¿Sí o no? Porque a esa señora conciencia, hermano, gracias a Dios porque la colocó en nosotros. Y a veces las personas quisieran como arrancarla y botarla de su vida y decir: fuera conciencia. Pero gracias a Dios porque está ahí. Es ese bombillito en lo profundo de nuestro espíritu que nos dice: ojo, que esto que hizo está mal. Oh, que lo que está mirando está mal. Oh, que lo que está hablando está mal. Oh, que lo que está pensando está mal. Y está ahí como un juez, acusándonos cuando las cosas están mal, pero defendiéndonos también cuando estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Qué le dice su conciencia en esta noche? Depende de lo que su conciencia le diga, porque yo sé que su conciencia está viva. Porque hay personas que ya tienen la conciencia cauterizada y ya la pobre no puede ni hablar, la amordazaron. Pero la conciencia del pueblo de Dios está viva. Amén. Y ella nos dice: oye, lo que estás haciendo no está bien. Y gracias a Dios. Porque cuando ella nos dice: esto que hizo no está bien, eso nos vuelve a Dios. Eso nos acerca a Dios para decirle: Señor, perdóneme. Señor, lo ofendí en esto. Señor, lo ofendí en aquello. Que el Señor nos ayude, hermano. Otro resultado, y termino, del corazón limpio es que nos concede el privilegio no solo de disfrutar la bendición de Dios, sino de tener el privilegio de un día poderle ver. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa es nuestra meta: ver un día al Señor, poderlo contemplar tal como Él es. Por eso, hermano, mantenga su corazón limpio. Permita que el Señor, a través de su palabra, siempre esté limpiando su corazón para que un día podamos ver a nuestro Dios. Vamos a estar en pie.